a comenzar con la presentación. A nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, quiero darles la bienvenida a la presentación del libro que acompaña estas dos muestras sobre José Tola, un esfuerzo enorme que nos ha llevado a trabajar en conjunto con Cassandra y Max durante más de 2 años. Quiero agradecer la presencia de Cassandra, de Max Hernández, de Jorge Villacorta y Sharon Lerner, quienes nos acompañarán esta noche y los escucharemos hablar sobre tan importante artista. Para comenzar, las palabras de Roberto Joyle, presidente del directorio de Digna. Gracias. Muy buenas noches a todos. Es un verdadero gusto darle la bienvenida a la presentación del libro La búsqueda de la forma, publicación que acompaña las exposiciones de Tola hasta agotar lo posible, con curaduría de Max Hernández Calvo y un gesto que insiste, concebida por Cassandra Tola, ambas presentadas en el Digna de Miraflores. Este libro no solo recoge una parte fundamental de la obra de Tola, sino que también propone una mirada que nos permite volver sobre su trayectoria desde nuevas perspectivas. Revisitar su trabajo hoy implica reconocer la vigencia de una práctica artística profundamente comprometida con la experimentación, con el proceso y con una constante indagación sobre los límites de la forma. Quisiera agradecer en primer lugar a nuestros ponentes, Sharon Lerner, Jorge Villacorta, por acompañarnos esta noche y por contribuir desde sus miradas críticas a enriquecer la lectura de la obra de José Tola. Mi reconocimiento también a Max Hernández Calvo y a Cassandra Tola, cuyo trabajo curatorial ha sido fundamental para articular este proyecto y darle una dimensión rigurosa y coherente. Quiero destacar el trabajo del equipo editorial que ha hecho posible este libro. Gracias a su dedicación, hoy contamos con una publicación que no solo documenta, sino que también amplía y profundiza el alcance de estas muestras. Desde Digna entendemos este tipo de proyectos como parte esencial de nuestra labor, no solo exhibir, sino también investigar, reflexionar y dejar registro a aquellos artistas que han marcado de manera decisiva el desarrollo del arte de Milagro. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. A continuación comienza el conversatorio y lo inicia Cassandra Tola. Gracias. Hola, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a Jorge, Max. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a mi hermana Cora por haberme acompañado en todo el proceso de la creación del catálogo. Ha sido un verdadero aporte. Por esto, yo les voy a contar un poco cómo ha sido el proceso de desarrollo del catálogo. Algo importante me parece que cuando se empezó a gestar todo, yo ya venía trabajando en la sala, en la exposición un poco más de 6 meses, entonces estaba bastante empapada de haber revisado mucho todos los cuadernos, de haber revisado catálogos, de informarme un poco sobre todo ese periodo el cual yo quería retratar, sacar a la luz en la sala. Un catálogo muy importante y que marcó mucho el camino tanto en la sala como en el desarrollo de este catálogo. Fue el catálogo de mi mamá, Marta Segarra, en el 92, que ya de chica me había llamado la atención, pero después al leerlo ahora, lo que me di cuenta que llamaba la atención de este catálogo era que uno se podía sentir cercano a la persona, al artista, que habían como muchas anotaciones de él, muchos textos que también tenían cosas importantes de diferentes momentos de ese periodo.
también habían incluidos algunos bocetos, entonces como que toda esa ¿cómo se diría? Atmósfera que tenía el catálogo era algo que un poco guió ambos proyectos de forma inicial, ¿no? Esencial, por decirlo así. Ya una vez que nos reunimos con Stephanie Campana, que es la diseñadora, tuvimos esta reunión y yo le saqué todos los cuadernos de bocetos, agendas, cosas que había encontrado mi papá, diferentes textos, notas de prensa. Ella también sintió que el catálogo de Marta era como un eje que debíamos seguir como referencia para el desarrollo de este proyecto. La reunión fue muy buena, en fin. La siguiente vez que nos vimos, ella nos hizo unas propuestas de cómo acomodar todos estos nuevos elementos que teníamos. Y claro, terminando la reunión, yo le digo, bueno, Campana, ¿qué vas a hacer? ¿Quieres llevarte todo el material? ¿Quieres revisar lo que había? Creo que vamos a necesitar una editora porque realmente el material es demasiado. Y ahí aparece nuestra tercera integrante del grupo, que es Alejandra Nieto, a la cual también estoy muy agradecida, porque, claro, Alejandra de la nada se vio envuelta en un mundo de información y empezamos estas reuniones las cuatro, ¿no? Al comienzo una vez a la semana, dándole vueltas a todas las ideas. Yo también había puesto como muchos post-its en los cuadernos intentando como hacer links entre una cosa y otra, entonces entre las cuatro fuimos armando poco a poco estos cuatro ejes que son los que un poco direccionan y aperturan el catálogo. Y las cuatro estábamos muy sumergidas y yo también sentía que yo las estaba empapando mucho quizás de este periodo particular que yo estaba realizando, que es mediados de los 80, principios de los 90, ¿no? Entonces, llegado a ese punto, dije, creo que quizás es el momento, chicas, de que también nos tengamos algunas reuniones, y propuse reunirme con Jorge, con Max y con Mijael para que ellos también pudieran darles quizás una amplitud de otras épocas y otros momentos para que ellas también pudieran seguir creciendo y avanzando en el desarrollo, todas, ¿no? En el desarrollo de este libro. Ya a partir de ahí, el trabajo, cuando ya todo estaba un poco ya como esquematizado, empezamos una dinámica completamente distinta en la cual cada una tenía un rol y nos íbamos rotando información, ¿no? Alejandra revisaba, le daba información a Campana, en base a lo que ellas construían, yo empezaba a buscar bocetos que pudieran acompañar los textos que estaban seleccionando, obras que pudieran complementar también las ideas, y bueno, mi hermana se encargaba de un poco ayudarnos a todas a tener el material como bien organizado y fácil de encontrar para que el proceso fuera llevadero, porque de verdad que era muchísima información. Y bueno, y en tanto eso, el catálogo, pues, así a grandes rasgos, lo que podemos decir es que tenemos estos cuatro momentos que los hemos llamado mecanismos, signos, composición y reforma, ¿no? Cada uno habla de uno puede ser una manera de trabajar, el otro los cambios que hizo en toda su trayectoria, la composición, que es algo importante, y los elementos simbólicos como signos que empiezan a aparecer y se van repitiendo después a lo largo de su trabajo. Dentro de toda esta información también Campana tuvo que encontrar maneras de hacer que esto respire, entonces el libro también tiene insertos para que uno pueda como toparse con diferentes, o sea, encontrar algo distinto dentro del desarrollo del libro. También incluimos unas páginas de color amarillo en las cuales se traslada como mucha información escrita en los cuadernos de bocetos a esquemas y a una manera un poco enciclopédica de poder verlo de otra manera. Y bueno, también tenemos un pequeño inserto de Canson que hace referencia a su manera de trabajar, de superposición de capas en las cuales ir midiendo y encontrando las maneras para ir armando estas piezas, ¿no? Y bueno, ha sido, la verdad, que nunca había hecho un libro, ha sido un reto, pero estoy muy contenta con cómo ha quedado y nada, espero que a todos les guste. Le paso la palabra a Sharon. A Jorge.
Buenas noches a todos y a todas. Esta me parece a mí que es una ocasión inmejorable para reencontrarnos con José Tola a través de su arte y sobre todo en esta situación específica en donde se agrega un libro que es particularmente significativo para el estudio de su obra. Yo quisiera empezar sobre todo felicitando al Instituto Cultural Peruano Norteamericano por haber asumido estos dos proyectos de exposición. Creo que es muy importante recalcar, sin embargo, que no se trata de cualquier exposición y por eso es que quiero yo enfatizar la razón por la que felicito al ICNA. Lo que ocurre muy concretamente desde mi punto de vista es que 7 años después del fallecimiento de José Tola, esta es la muestra que inicia la revisión y el estudio renovado de su trabajo. Cosa que es importantísima dado que se trata de un gran maestro en el arte del siglo XX en el Perú. Probablemente la figura más importante a partir del año 1985. Es decir, estamos hablando de varias décadas en donde la obra era importante en una medida que ahora procedo a explicar. Para mí, el arte contemporáneo peruano se consolida en la década de los 80 y en esa década el arte contemporáneo era necesariamente un arte que dialogaba con la esfera pública. Los años 80 son particularmente importantes. ¿Por qué? Porque se abrió lo que sería una galería municipal, lo que en un primer momento fue el Centro Cultural de la Municipalidad de Miraflores, luego la Sala Miro Quesada, y en esa sala todas las muestras tenían una dimensión de contacto con el público por la situación inmejorable de la sala en la avenida Larco Cuadra 4. Lo recalco porque ese es un momento en que Tola comienza a hacer tal vez los avances más audaces en la exploración de la forma. Y en esa particular década, digamos que va del 85 al 95, en todo momento su obra está en diálogo con un público mucho más grande del que podemos imaginar ahora para cualquier muestra de arte contemporáneo peruano prácticamente. No voy a hacer una crítica del desarrollo del sistema del arte peruano, porque en el sistema del arte peruano hay una alternancia de cojeras, es decir, por ejemplo, en este momento es la cojera de la crítica, en el momento anterior, en donde había como 14 o 15 críticos escribiendo, era la cojera del mercado del arte. Entonces, todo el tiempo estamos como una mesa de 3 patas en el sistema del arte peruano. Pero lo que sí quisiera señalar es que lo que más ha perdido el arte contemporáneo en el Perú es la importancia en la esfera pública. Y ahí comienza para mí, una necesaria discusión acerca de el momento en que las galerías comienzan a vender por internet y
el momento en que ya no considera que es importante abrir todos los días o cumplir un horario, porque como venden por internet, ya no importa el visitante que entra a ellas de manera libre para ver la obra que está expuesta. Se ha podido alcanzar la magnitud, si es que no hubiera, que alcanzó, si es que su obra no hubiera estado en contacto directo con el público a través de los años 80. Y además, y aquí también quiero enfatizar, Marta Segarra se encargó para cada exposición de las 3 que van desde el 85 al 91 en la Sala Miro Quesada, de producir una publicación que era completamente fuera de lo común y nos acercaba al artista también de una manera que no era habitual. Obviamente uno puede comenzar a pensar, si se quiere, en la famosa exposición de la Galería 9, en donde Tola se autoentrevista en el catálogo y eso sale publicado. Ese diálogo del artista con el público es un diálogo que yo diría está muy ausente posteriormente en lo que es el arte contemporáneo en el Perú. ¿Por qué? Porque hay una inmarcesible seriedad en lo que Tola escribe. O sea, Tola no es irónico por naturaleza y lo que escribe es serio, tampoco es escéptico. Puede tener momentos en que la duda es muy grande, pero en la escritura Tola no es escéptico. Y creo que escribir también es un gesto que insiste en el caso de José Tola. Pienso que entonces estas dos muestras que justamente cierran, creo que a fines de la próxima semana, son dos muestras que inician un proceso muy necesario. ¿Por qué? Porque hay un primer rescate del artista en la obra y sus escritos y una puesta en conversación de todos esos factores, además de que por complejas que sean las muestras no pretenden ir hacia la totalidad que muchas veces hay una tentación de lograr, y creo que eso es muy importante también. Es decir, nos acercan potentemente tanto a la obra como al proceso del artista, pero no agotan en ningún caso las posibilidades de seguir profundizando con respecto al estudio de arte y de proceso del artista, que son cosas distintas entre sí, porque el cuerpo de obra es una cosa, pero el proceso que da lugar al cuerpo de obra es otra. Y en este libro, en la edición general que Cassandra Tola y Alejandra Nieto han hecho, hay un sinnúmero de textos que contribuyen claramente a poner la obra de arte en relación al proceso y en relación a la reflexión del artista. Eso para mí es importantísimo. Por otro lado, lo que quisiera señalar también es que con un artista mayúsculo como José Tola, es importantísimo que haya nuevas maneras de escribir acerca de la obra. En mi caso, yo estuve muy fuertemente guiado por dos frases que encontré, una en un texto de Carlos Rodríguez Saavedra, que es la de expresionismo sin violencia de gesto, y la otra es la del propio José Tola, cuando dijo que su obra era, que su pintura era abstracción con rastro de figura. Y esas dos digamos, frases para mí han contribuido a mi propia orientación con respecto del cuerpo de obra de José Tola y de su proceso. Pero creo que es un tiempo nuevo y
con esta exposición y este libro se inicia justamente también la necesidad de una nueva escritura sobre la obra de José Tola. Y en este volumen hay tres textos, uno muy breve de Cassandra Tola, un texto ensayo que tiene que ver justamente con la obra que está reunida en esta sala, la obra artística, que es de Max Hernández Calvo, y un tercer texto que es de Mikhail Mitrovic, acerca de la forma. Lo que me parece importante es señalar que en el tiempo transcurrido en que José Tola comienza a exponer, que es la época en que Carlos Rodríguez Saavedra tiene una galería en el 6º piso de un edificio en la cuadra 7 de la avenida Larco, y que acoge una exposición temprana de José Tola a su regreso de Europa, yo creo que es muy importante reconocer que la figura del galerista conocedor, el conocedor, es una figura que ya es inexistente en Lima. Es una figura que se extinguió en Estados Unidos y en Europa hace mucho tiempo, pero en Lima creo que nunca cundió, y por otro lado ya está completamente irrecuperable. Pero lo que sí es importante es la reflexión, la escritura nueva que tiene la libertad, creo yo, de construir sus propias bases a partir de una mirada de lo que ha ocurrido en el arte contemporáneo en el Perú desde Contacta 79, por así decirlo. Pero al mismo tiempo, esa escritura tiene que alinearse, creo yo, y aquí hay en ese sentido un esfuerzo que es muy valioso y valiente al mismo tiempo, con una escritura actual con respecto al arte en América Latina. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que pasa es que la dimensión de Tola definitivamente es en este momento inmejorablemente latinoamericana. Y quiero recordar justamente que en el año 1986 Luis Canditzer, que fue uno de los jurados de la Bienal de La Habana, en donde Tola recibió uno de los 6 primeros premios, o sea, se otorgaron 6 primeros premios iguales entre sí, escribió que lo que caracterizaba a esta pintura era una excentricidad que revelaba al mismo tiempo un gran conocimiento de la tradición y una falta de respeto o algo muy parecido por las convenciones. La obra de Tola en los años 86 puede haber parecido, sobre todo si pensamos en lo que presentó en La Habana, pintura en recorte irregular, excéntrica, pero lo que ocurre es que en la actualidad el todo de la obra permite acercarse a una respuesta desde América Latina a problemas artísticos que son aquellos que enfrentan todos aquellos que quieren hacer arte en cualquier parte del mundo, si quieren hacerlo seriamente. Y en ese sentido, la obra es inmejorablemente variada, precisamente por el constante impulso de experimentación, y al mismo tiempo es una obra cuestionadora, sea que hacia el final de su vida haya pintado sobre lienzo, como pintó en un primer momento, o en cualquiera de las otras etapas en donde él mismo se ponía en cuestión como artista y como individuo. Eso es muy importante. Entonces, estas dos muestras, la que ha sido curada por Max Hernández Calvo con asistencia de Adriana Tomatis y la que ha concebido e instalado Cassandra Tola
teniendo el apoyo de Esteban Coronel, son muestras que han atraído en el tiempo que estas salas han estado abiertas a un sinnúmero de personas, entre los cuales hay muchísimos artistas jóvenes de las generaciones más recientes e incluso muchos estudiantes. Yo creo que lo que estamos a puertas de realmente una reevaluación de Tola que no tiene nada que ver con las preferencias que se dan en el mercado en estos momentos en Perú. Quisiera felicitar a Stephanie Campana por el diseño y diagramación de este libro, que es realmente también fuera de lo común y nos conecta a partir de su concepción de cómo va texto e imagen, diagrama y reflexión en la página a un nuevo horizonte del diseño de los libros de arte, y creo que eso es muy valioso. Entonces, que Lima no se duerma en sus laureles y que más bien comprenda que esto es el inicio de la revisión que ha de llevar a José Tola a un sitial mucho más importante, no solamente en el Perú, sino fuera del Perú. Muchas gracias. Gracias a Lina también y a Cassandra por invitarme a esta presentación. Es muy difícil hablar después de Jorge. Siempre es muy difícil hablar después de Jorge, y además, en particular, porque me encuentro ahorita en un panel de gente muy cercana al artista y que conoció al artista personalmente, que ha participado en proyectos con él, y yo más bien soy la ajena, la mirada externa, la invitada un poco a comentarles después del proyecto. Es particularmente rico en términos de composición, en términos de conceptualización también, pero claro, difícil de piezar, ¿no? Y debo decir que en los pocos minutos que he tenido para ver el conjunto, o sea, el resultado final del diseño es algo absolutamente bien logrado, absolutamente coherente con su conceptualización. Cuando estaba revisando pude leer un poco los textos, y las primeras cosas que me llamaron la atención y me parecieron muy valiosas, muchos se los mencioné a Max cuando estaba revisando, es lo bonito y lo generoso que es que el libro habla con los textos de la artista. Jorge ya lo dijo un poco todo, pero incidir en eso, ¿no? Es un libro muy curioso donde la presentación institucional de Lina se encuentra no al inicio, sino en un inserto en la mitad, cuando empieza la parte de la exposición per se, pero el que percibe es el artista, es la voz del artista, son los pensamientos del artista respecto a su obra, y eso es algo que en el Perú no abunda, no ha abundado nunca, realmente. Yo le comentaba a Jorge hace un rato que cuando yo estudié, porque yo estudié artes plásticas en la Católica originalmente, y cuando llevaba el curso de Relación de las Artes con Jorge, la única vez que nos trajo como un ejemplo emblemático un texto de un artista con el texto de José Tola sobre su obra, ¿no? Y era una reflexión, una conversación consigo mismo, efectivamente, sobre su proceso. Y me parece que es un recurso importantísimo para estudiantes de arte, porque se ha discutido mucho, varios críticos o curadores han incidido muchas veces en cómo los artistas de un tiempo a esta parte han perdido, o los estudiantes de arte han perdido la capacidad de hablar por su propio trabajo, defender por su propio trabajo, y digamos siempre están buscando la intermediación de alguna voz curatorial o crítica para tratar de traducir aquello que ellos quieren crear, y es un elemento fundamental del trabajo. Y eso me parece que esto es un manifiesto en favor de hablar por la propia obra y la propia postura. Y da además a entender algo que quizá los menos familiarizados con la práctica del artista en intimidad de alguna manera, lo deja muy en claro, que hay una conceptualización profunda, hay una reflexión profunda respecto al trabajo, a cada decisión compositiva
definitiva a cada elemento constructivo, a cada símbolo, ¿no? Como lo han organizado. Cassandra ha propuesto una estructura en la que, ya lo mencionó, se comienza con una reflexión sobre la forma, la sección llamada reforma, una sección dedicada a los signos, una sección dedicada a la composición y se termina con una sección dedicada a los mecanismos. Los apuntes, las notas, los dibujos, los bocetos, las reflexiones, los textos intercalados con los textos críticos son un elemento de estudio riquísimo y dan cuenta de algo muy bonito que ocurre en las salas, porque yo creo que las curadurías de ustedes son complementarias. Son muy lindas porque son complementarias y dan cuenta de una contemporaneidad y una dimensión, una profundidad en la obra que por lo menos yo no conocía. Y les agradezco por eso, les agradezco por el libro porque de verdad es un recurso muy rico. Y otra cosa que me parece muy interesante lo que dijo Jorge y que se puede de alguna manera traducir a una reflexión quizá un poquito más amplia es, hablando de las galerías, ¿no? Y de cómo ahora se puede comprar por internet, a partir de una foto que se ve la obra de Tola, y el libro de alguna manera incide en eso también, a partir de sus reflexiones, que es una obra que demanda presencialidad, que demanda, para entenderla no se trata de una visualidad, se trata de un estar con la pieza, estar frente a la pieza, y en ese sentido su contemporaneidad, porque el texto de Eugen Mitrovic es muy importante porque de alguna manera hace una contextualización histórica, incidiendo particularmente en el periodo 80, porque por más que se hablen de los otros periodos, ese periodo que tú mencionaste, Cassandra, es el eje del catálogo, y hay una razón por la que es el eje del catálogo, porque es un momento que creo que marca una inflexión en su práctica y marca una inflexión en la práctica local también. Pero en el momento en el que él empieza también a discutir sobre categorías artísticas, tratando de escribir, ¿no?, algo dentro de una historia del arte, se pregunta por la contemporaneidad y la modernidad como paradigmas, pensando en la obra de Tola y su reclamo por la presencia, y su reclamo por no solo la materialidad, sino la confrontación con esa materialidad y lo que Max, en conversación con Max hace un rato, incidía, ¿no? Esa activación de la pared, como citando textual, esa activación de la pared, ese reclamo por el espacio con el cual te encuentras, esa conceptualización y esa activación perceptual que la obra reclama, la hace no solamente absolutamente contemporánea, sino que obliga a entender la práctica artística desde algo que ahora se está perdiendo con la virtualidad, con la inteligencia artificial, con una cantidad de otras cosas, y es algo que la hace más importante aún ahora, ¿no? Y yo creo que este libro reclama eso, este libro invita a mirar eso. Además es hermoso, está hermosamente diseñado como una justicia a la obra y una justicia a la propuesta de las exposiciones. Hay diagramas conceptuales que derivan de una interpretación de los apuntes del artista, que te invitan a una deriva también, a perderte un poco en el catálogo. Hay una organización de los materiales que responde también a criterios formales, pero con contenido, que son muy bonitos, que cruzan épocas, hay una transversalidad en la selección, que es también muy linda. Así que nada, yo secundo totalmente todo lo que ha dicho Jorge, los invito a comprar el catálogo, los invito a usarlo en las escuelas de arte, si hay profesores que estén aquí, porque ese tipo de libro de artista que se debería empezar a hacer más en el Perú. Así que nada, felicitaciones. Acompañan hoy aquí a esta hora en esta ciudad del tráfico imposible. Gracias a Lina por haber hecho posible este proyecto, gracias Cassandra, Marta y toda la familia de José que me invitó a participar en el libro. Quiero poner énfasis en cosas que ya dijeron, ha salido realmente bonito. Yo he tenido la suerte de poder colaborar con Elina en otras ocasiones, en otras muestras retrospectivas en esta misma sala, que también han salido con libros bien bacanes, pero este libro es diferente porque tiene de catálogo de
exposición, pero apunta, como resaltaba Jorge hace un rato, a ese proyecto mayor de estudiar el trabajo de José Miguel Torga en profundidad y buscando responder a sus grandes preocupaciones. En ese sentido, el libro es una cosa independiente de las muestras, pero a la vez parte clarísimamente de las preocupaciones y las ambiciones que Cassandra y yo tuvimos al concebir estas exhibiciones, es decir, poder presentar el trabajo de José y su proceso de tal manera que un público que ya conocía la obra pudiese entender mejor cuáles eran sus grandes inquietudes creativas, pero también que un público que podía no estar tan familiarizado con el trabajo de José por una cuestión generacional sobre todo, pudiese tener un acercamiento a su obra y entender por qué Torga es una figura tan importante en la plástica peruana y por qué su nombre va a seguir entre nosotros durante mucho, mucho tiempo. Hay varias cosas que ameritan enfatizarse. Torga es un artista sumamente disciplinado y sumamente claro en lo que quiere. En lo que quiere en términos de sus preocupaciones creativas, tiene una serie de búsquedas en las que insiste a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, y aborda esas preocupaciones de distintas maneras. La exposición lo que busca es permitir atender a cómo aborda estos problemas plásticos en los trabajos, y la muestra de Cassandra permite centrarnos en un momento en particular en donde hay una gran búsqueda y una resolución que encuentra a este problema plástico importante, y poder detenernos en los distintos matices que supone esta resolución, los distintos aristas que implican resolver este tipo de problemas, o en todo caso dar una respuesta, porque no es resolver como que un acertijo que ya tiene respuestas, sino es encontrar una respuesta posible en un momento dado a una pregunta filosófica, llamémoslo así, ontológica, si quieren, sobre cuestiones del arte, cuestiones de la cultura. Creo necesario mirar de nuevo la obra de José Torga y examinar aquellas cosas que hace la obra, es decir, en qué medida, y que tiene que ver con lo que Sharon mencionaba hace un ratito, esta relación presencial que demanda la obra, es decir, como la obra te interpela como espectador, por varias razones, porque dirán, oye, pero la foto puede salir bien, sí, pero hay cuestiones de escala. Es distinto ver una pintura en tamaño telefonito microscópico, en donde uno tiene un dominio absoluto sobre la figura que ve, y de repente ver una pieza que es más alta que uno y en donde el personaje realmente te confronta. Por ejemplo, o la escultura que está ahí atrás, por ejemplo, y si ya pienso en la escultura que está en el Parque de Miraflores, que mide 7 metros, obviamente estamos hablando de otro tipo de interpelación. O las texturas, o el tipo de materiales, metales, clavos, plástico, todo eso es importantísimo. Hay una dimensión, y cuando Sharon mencionaba también
por qué el trabajo de Tola es importante y tiene esta dimensión contemporánea y permite abordar preguntas que en su momento no estaban presentes, pero pienso, por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una cuestión que en el campo del arte inquieta, y de los campos creativos en general inquieta mucho porque empobrece el trabajo en el sentido que abarata el trabajo de las personas con slop. Hay este gusto por el trabajo manual y el trabajo material y la exploración de los materiales que solo se aprecia, creo, deteniéndote ante la obra y pudiendo recorrerla con los ojos y casi tocándola. Hay una dimensión muy táctil en muchas de las piezas, no para meterle la manazo, obviamente, pero sí en donde los ojos mismos recorren la superficie y casi sienten esas texturas, esas variaciones de materiales, la aspereza, la suavidad, todo eso. Hay este deleite, llamaría así, de José en el hacer, que es importantísimo y que de nuevo reclama el lugar del ser humano en los procesos creativos y que es un lugar que busca el lugar de alguien más, que es el espectador. Y en ese sentido supone un reconocimiento mutuo de nuestra humanidad. Eso. Gracias. Quiero agradecer a los ponentes. Agradecer a los ponentes por estas palabras. El ICNA se compromete a no dormirse en sus laureles y los invitamos a un brindis en honor al libro y a José Tola.